Bueno, como decía muy bien Beatriz, hoy es un día especial. Parece que lo hemos escogido. Nos ha costado mucho trabajo convencer a Boris Johnson para que le pidiera a la reina, precisamente hoy día de la conferencia, que pudiera abordar este tema. Y es cierto que cuando Carlos me comentó la posibilidad de dar una conferencia, yo pensé que el tema de la Unión Europea era interesante, porque es un tema que por regla general no se suele abordar mucho a este lado del Atlántico y sin embargo yo creo que tiene mucha relevancia. Por lo menos voy a intentar desarrollarlo en los próximos minutos. Corría el año 1950 cuando a los periodistas destacados en la ciudad de París, en la capital de Francia, se les convocó a las 6 de la tarde para una rueda de prensa en el Salón del Reloj del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, lo que se conoce convencionalmente como el Quai d'Orsay. No se les dijo para qué se les convocaba, pero sí se les dijo que iba a ser para una comunicación de la mayor importancia, con lo cual la prensa nacional y la prensa extranjera pues apareció por allí, en fin, a saber exactamente por dónde les iban a salir en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. La comunicación de mayor importancia fue la lectura de un texto. El texto había sido redactado por Jean Monnet, que era masón, y fue pronunciado por otro masón, pero además curiosamente católico y en estos momentos en proceso de beatificación, que era Robert Schuman, que además era el ministro de Asuntos Exteriores francés. Esta es una circunstancia muy divertida, porque en Europa, cada vez que se habla de los padres de la Unión Europea, se los atribuye a la Iglesia Católica y la masonería por igual, y teniendo en cuenta que son dos entidades que históricamente no se puede decir que hayan tenido unas relaciones especialmente simpáticas, pues la verdad es que no deja de tener su gracia cuando, según quien conmemora el inicio de la Unión Europea, dice que eran unos santos todos y eran las bases cristianas de Europa, y otros que dicen que aquello era establecer las bases con la escuadra y el compás. Es una de estas ironías de la historia que a mí me resulta muy simpática. La propuesta que había redactado Monnet y que sin embargo leyó Schuman era la de crear una institución de carácter supranacional en Europa que se iba a encargar de administrar en común la producción del carbón y del acero. Esto era bastante relevante porque el carbón y el acero son indispensables para el esfuerzo de guerra, y en 1950 todavía más que hoy en día, y se suponía que desde el momento en el que Francia y Alemania renunciaban a su soberanía sobre la administración del carbón y del acero, y lo hacían conjuntamente, esto iba a hacer muy difícil que se produjera una nueva guerra entre Francia y Alemania en Europa, porque cada uno sabría cómo el otro estaba administrando el carbón y el acero, y si estaba en un programa de rearme, y si había una situación peligrosa para el otro socio. La idea era buena, porque hay que tener en cuenta que aparte de las dos guerras mundiales en las que se enfrentó Alemania con Francia, lo cierto es que la historia europea en buena medida es una historia de enfrentamientos entre Francia y Alemania. Generalmente, sobre todo porque pensamos en las guerras mundiales, identificamos como el agresor a Alemania, pero en términos numéricos Francia ha agredido históricamente más veces a Alemania que al revés. Y por regla general esas guerras, aunque no sea el caso de las dos últimas guerras mundiales, las solía ganar Alemania. En Europa circula un chiste cruel que se plantea con la pregunta de por qué en Francia hay tantos árboles a la orilla de las carreteras. Y la respuesta es porque a los soldados alemanes les gusta desfilar a la sombra, lo cual es algo tremendo, pero da un poco la idea de cómo se veía esa situación. En la práctica, este proceso de crear una unidad supranacional, una entidad supranacional que renunciaba a la soberanía a la hora de gestionar la producción del carbón y del acero, era un paso hacia crear una Unión Europea, y eso se vio prácticamente desde el principio. Esa Unión Europea, tengo que decir que ha ido siguiendo un camino tortuoso. Por ejemplo, Reino Unido tardó mucho tiempo en entrar en la Unión Europea por el veto de Francia, es decir, Francia desconfiaba de los británicos, y desconfiaba de los británicos además porque en el año 1949, es decir, el año justo antes de la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero, los británicos habían conseguido enredar a Estados Unidos para crear la NATO. Generalmente se piensa que la NATO es la respuesta de Estados Unidos a la Unión Soviética. No, la NATO es un proyecto británico
que Lord Ismay, que además fue el primer jefe de las Fuerzas Armadas de la NATO, definió con una frase muy cínica pero muy certera: la NATO persigue que los americanos se queden dentro, que los rusos estén fuera y que los alemanes estén abajo. Es decir, Gran Bretaña sale de la Segunda Guerra Mundial convencida de que no va a ser ya la primera potencia del mundo, pero puede jugar un papel muy importante sobre la base de tener a los primos, como se llama a los norteamericanos en las novelas de John le Carré, de su lado. Y entonces la NATO tiene que ser un proyecto en el cual Estados Unidos permanezca en Europa, Alemania no levante cabeza jamás y, por supuesto, Rusia quede excluida del panorama europeo. Rusia y no la Unión Soviética, es decir, la rivalidad también entre Gran Bretaña y Rusia es algo muy anterior a la revolución bolchevique. Esto acaba provocando, más de un lustro después, la creación del Pacto de Varsovia, que considera que, en fin, los planes británicos respaldados por Estados Unidos no son halagüeños y, como todos sabemos, hay todo un periodo de la Guerra Fría en el que no me voy a entretener. Lo que sí es interesante es que el 9 de mayo, a pesar de ser el Día de Europa, no es celebrado por las naciones miembros de la Unión Europea de manera especial. Es decir, si uno pregunta a un italiano cuál es el Día de Europa, a un español, a un noruego, la mayoría no lo saben. El 9 de mayo es muy celebrado en la parte del este de Europa y sobre todo en Rusia, porque es el Día de la Victoria frente al nazismo, pero el Día de Europa es un día que pasa prácticamente sin pena ni gloria. Tengo que decir que yo le suelo dedicar un editorial en mi programa de radio, pero me consta que es absolutamente excepcional. Es decir, es un tema que realmente para la mayoría de la gente no tiene importancia. Y sin embargo, la Unión Europea es una entidad política, social y económica de no escasa relevancia. En estos momentos la Unión Europea engloba a 28 estados europeos. Se estableció en 1993 por el Tratado de la Unión Europea, después de una serie de tratados previos. Antes hubo una Comunidad Europea de la Energía Atómica, una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, una Comunidad Económica Europea, lo que se llamaba el Mercado Común, y todo eso desaparece en el 93 y se convierte en la Unión Europea. Esa Unión Europea, que pretende además tener una política exterior común y una cooperación judicial y una cooperación policial, lo que se suele llamar los tres pilares, finalmente empieza a funcionar en el 2009 de una manera aparentemente más seria, porque ya existía antes el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, etcétera, etcétera, de acuerdo con el Tratado de Lisboa. Y ahí, efectivamente, la Unión Europea aparece como un sujeto de derecho internacional independiente. Por ejemplo, la cumbre del G7, que tuvo lugar hace apenas unos días, aparte de los 7 grandes nacionales, desde los Estados Unidos al Japón, hay un representante siempre de la Unión Europea como tal Unión Europea, aunque esté Italia y esté Alemania y esté el Reino Unido, que todavía es miembro también de la Unión Europea. Esta visión de la Unión Europea en última instancia es la zona del mundo con mayor capacidad de consumo, superando a los Estados Unidos. Esta visión, yo diría que a veces muy optimista y muy idealizada de la Unión Europea, explica que, por ejemplo, en el año 2012 a la Unión Europea le dieran el Nobel de la Paz. Y además se lo dieran porque supuestamente con su labor de 6 décadas había evitado que se produjera una guerra en Europa. Nadie se acordaba de las guerras de Yugoslavia, que por lo visto es un país que estaba en África, pero que todos mirando el mapa habíamos pensado que estaba en Europa. Pero en fin, fue así. En el 2017, por ejemplo, a la Unión Europea se la galardonó con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia también por el mayor periodo de paz en Europa, de nuevo haciendo salvedad a las guerras que hubo en Yugoslavia, que fueron verdaderamente escalofriantes y en algún caso acompañadas de genocidios innegables, pero bueno, es esa visión absolutamente importante. No cabe la menor duda de que la Unión Europea tiene un peso económico espectacular. Es decir, premios aparte, la Unión Europea es desde el 1 de enero de 1995 miembro de la Organización Mundial de Comercio, igual que sus 28 Estados miembros, y es la primera potencia comercial del planeta.
La Unión Europea en estos momentos representa algo más del 20% del comercio mundial por delante de los Estados Unidos, como tal Unión Europea, ¿eh? Y en esto me detendré luego. Y, aparte de eso, dentro de la Unión Europea, el mayor mercado de la Unión, como se puede imaginar, pues evidentemente lo tiene Alemania. Que la Unión Europea es la mayor potencia comercial es innegable. Que se pueda hablar como una unidad homogénea como son los Estados Unidos de América es más que discutible. También la Unión Europea tiene la mayor capacidad de compra del planeta, pero claro, cualquiera que compare Alemania con Grecia, pues se da cuenta de que las diferencias son verdaderamente abismales. Y las diferencias entre naciones no son pequeñas. La Unión Europea a día de hoy es el principal socio comercial de Rusia, con lo cual todas las medidas de sanción contra Rusia que ha impuesto la NATO, pues la Unión Europea se ha unido, pero a regañadientes y viendo cómo las viola. Por ejemplo, Italia hace años que sus productos agrícolas que compra muy bien en Rusia los vende a través de terceros. Pero para que quede claro que, en fin, tampoco quiere que quede muy claro que son tan cínicos, pues va el ministro de Agricultura italiano a Rusia, se abraza con Putin y luego a través de terceros le vende. No vende directamente para que no digan que está violando las resoluciones que toma la NATO, entre otras cosas porque a Italia, Ucrania le importa un pimiento, cosa muy comprensible desde el punto de vista italiano. Es el principal socio comercial de los países africanos. No sabemos si va a acabar siendo China la próxima década, pero actualmente los países de la Unión Europea son los que más venden a África, lo cual tiene una cierta lógica histórica, porque Francia mantiene un imperio neocolonial en África del que no se habla nunca, pero que es poderosísimo. Francia puede mantener el estado del bienestar que tiene, que es escandaloso, fundamentalmente sobre la base del imperio que mantiene en África, y que eso te permite hacer muchos gastos. Los imperios bien administrados dan para mucho, y desde el año 2005 es también el principal socio comercial de la República Popular China, ¿eh? Lo que significa que la Unión Europea solamente a China le vende más de 100.000 millones de euros al año, lo cual son unos 120.000 millones de dólares al año, que en fin es una cantidad que entre todos los que estamos aquí hay semanas que no conseguimos reunir. Esa es la realidad. Pero efectivamente esto indica la fuerza como socio comercial de la Unión Europea. La Unión Europea además tiene mucho interés en cerrar acuerdos con países de Hispanoamérica, es decir, sobre todo los que están integrados en grupos regionales. Tiene uno con la Comunidad Andina, por supuesto le importa un pimiento el gobierno que haya en Bolivia, le interesa en cualquier caso lo que puede comerciar con Bolivia, pero el gobierno es algo que le trae sin cuidado. Tiene otro con el mercado común centroamericano, ha firmado acuerdos de carácter económico con México y Chile y en estos momentos está en negociaciones con Mercosur, negociaciones que llevan tiempo, pero que en algún momento se supone que van a salir adelante, porque hubo una reunión en Asunción hace unos meses y aunque persisten diferencias, los dos están muy interesados en comprar y vender. Y en ese sentido, la Unión Europea mantiene una política comercial que es una política absolutamente pragmática, que de alguna manera queda maquillada por las declaraciones de defensa de los derechos humanos, que es cierto que en el seno de la Unión Europea existen mecanismos muy eficaces de defensa de los derechos humanos, pero que luego implican una política distinta. Yo que dije más o menos durante las primeras 24 horas del nombramiento de Guaidó que iba a ser un fracaso, una de las razones para pensarlo arrancaba de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea puede aceptar embajadores de la Venezuela resistente, que no le cuesta absolutamente nada aceptarlos, y a continuación mantener en un régimen fraternal las concesiones económicas que tiene de Maduro. Y es algo que dije desde el primer día. Con lo cual, nadie puede decir que la Unión Europea
no les abre una puerta a los opositores venezolanos, se la abre y admite al embajador que le manda a Guaidó y todo lo demás, pero luego, por supuesto, sigue pagando religiosamente las concesiones que tiene en Venezuela desde el año 16, pues sustancialmente porque son algo muy interesante económicamente, y esto es algo fantástico. Es decir, por un lado te declaras defensor de los derechos humanos y luego negocias con los que se dedican a conculcar los derechos humanos. Eso es muy típico de la Unión Europea. Y no solo de la Unión Europea, pero en cualquiera de los casos es bastante claro. Con todo y con esto, es decir, el panorama económico de la Unión Europea es impresionante, en bloque es la mayor potencia comercial del mundo, en bloque tiene la mayor capacidad de consumo del mundo, en bloque además comercia incluso con aquellos que se supone que no debería comerciarse y que ellos mismos dicen a veces que no comercian, etc. La Unión Europea tiene además otros elementos, luego mencionaré de pasada, que son muy positivos. Es decir, tiene un mecanismo de derechos humanos muy riguroso dentro de Europa, tiene una justicia supranacional en Europa que es absolutamente extraordinaria. Por ejemplo, todas las violaciones de derechos humanos que se producen en España y en otros países de la Unión, los tribunales de la Unión Europea los tumban. Es decir, por ejemplo, cuando el ministro de Hacienda en España se dedica a robar a los ciudadanos y a conculcar las tablas de derechos humanos de la Unión Europea, etcétera, eso acaba llegando ante el Tribunal de Estrasburgo para decir que el ministro es un personaje odioso y que, por supuesto, todo ese tipo de normas quedan anuladas. Cuando el Tribunal Supremo en España decide dar la razón a los bancos en contra de la razón que tienen los usuarios de los bancos, pues se llega hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dice que es una vergüenza lo que ha hecho el Tribunal Supremo en España y que esa sentencia la tiene que anular y que el Tribunal Supremo no puede permitir que los bancos españoles, por muy poderosos que sean, roben a los ciudadanos españoles. Entonces hay una enorme garantía en ese sentido dentro de los tribunales de la Unión Europea, y en otros casos, pues cuando de pronto la justicia nacional, de nuevo el caso español, que es uno de los países más sancionados por la justicia europea, decide machacar a un periodista para favorecer a un político, pues los tribunales españoles van dando la razón al político hasta que llegan a la justicia europea, y la justicia europea dice que eso es una vergüenza y que como no se les cae la cara y que eso no se puede hacer. De modo que, aparte del elemento económico y comercial, el cuadro de derechos humanos y además el respaldo de los derechos humanos en los tribunales en Europa es admirable. Posiblemente hasta podría ser el mejor del mundo. Con todo, y este sería el panorama bueno, en mi opinión la Unión Europea tiene un futuro pésimo y yo tendría que decir que es un gigante con pies de barro. Si alguno piensa que en historia las cosas son irreversibles, es decir, llegamos a un punto en el que la historia ya, cuando llegas ahí no da marcha atrás, hay que decirle que estudie un poco de historia. O sea, la Unión Soviética supuestamente era irreversible. Yo recuerdo un imbécil que era catedrático de Historia Contemporánea en España, que como un mes antes de la caída del muro de Berlín publicó un libro diciendo que la Unión Soviética era una realidad con la que tendríamos que tratar durante el próximo milenio. A las pocas semanas de salir su libro cayó el muro de Berlín y luego se extinguió la Unión Soviética. O sea, como adivino no era precisamente un ser brillante, y tengo que decir que aunque no se conozca, hay un precedente de la Unión Europea que fracasó, y es la Unión Monetaria Latina. La Unión Monetaria Latina se fundó en 1865, se fueron añadiendo países, incluso Venezuela en un momento determinado, a pesar de no ser un país europeo, entró dentro de las disposiciones de la Unión Monetaria Latina, y en 1927 le echaron el cierre porque aquello se había caído. Y la Unión Monetaria Latina tenía una moneda común basada en el oro y la plata, que es bastante más segura que los billetes de euro, y además supuestamente funcionaba bien, y hay alguna república como la República de San Marino que todavía utiliza la moneda de la Unión Monetaria Latina, pero aquello se hundió, y se hundió fundamentalmente porque los países del sur de Europa eran muy poco fiables, y porque el Estado Vaticano en un momento determinado empezó a utilizar aleaciones donde había menos oro y menos plata y a quedarse con las que tenían el oro y la plata, y claro, hubo un momento en que ya no te podías fiar de la moneda de oro y de plata, con lo cual la Unión Monetaria Latina, que era una maravilla,
pues desapareció hasta tal punto que la mayoría de la gente ni sabe que existió. O sea, que si alguien piensa que porque se ha llegado al euro eso es irreversible y no va a haber marcha atrás, yo diría que eso es discutible. ¿Por qué la Unión Europea, a pesar de su inmensa prosperidad, es un gigante con pies de barro y tiene peligros que yo veo muy difícil que pueda salir adelante? La primera razón es que aunque la Unión Europea insista en que tiene una política exterior común, la verdad es que no la tiene. La Unión Europea, en buena medida, es un protectorado de los Estados Unidos, representado por la NATO. Y en este sentido, como eso a la mayoría de los países de Europa no les gusta, no pierden ocasión de llevar la contraria a Estados Unidos para dar la sensación de que tiene una política exterior independiente. Entonces, en el G7, Macron, Francia siempre ha llevado muy mal lo de la hegemonía norteamericana, pues Macron decidió traerse al ministro de Asuntos Exteriores de Irán para que quede claro que Francia hace lo que quiere en su política exterior y no lo que diga la Casa Blanca. Y en estos momentos la Unión Europea, por supuesto, es partidaria de mantener el acuerdo con Irán y además mantenerlo porque el petróleo iraní es muy bueno y Estados Unidos no tiene el problema del petróleo porque se autoabastece, pero evidentemente la Unión Europea sí lo tiene y le importa un pimiento la política de Estados Unidos y además le importa muy poco el peso de Israel. Israel tiene un enorme peso en la política exterior de Estados Unidos, tiene un peso limitadísimo en la política exterior europea. Entonces, los europeos no es que sean antisemitas, habrá sectores antisemitas entre la población y tal, no lo son, pero desde luego se resisten mucho a que la política exterior, y especialmente en Oriente Medio, esté encaminada de acuerdo a los intereses de Israel. Cuando se produjo la última guerra de Irak, la mayor resistencia a la guerra de Irak se produjo en Europa, y la mayor de todas en Francia. Y, de nuevo, volvemos a lo mismo, es decir, nuestra política exterior está muy limitada, pero intentamos, de alguna manera, que nuestra política sea lo más independiente que puede ser. Esto significa que, por ejemplo, en términos generales, y salvo los lituanos o los estonios, nadie quiere un enfrentamiento con Rusia, se quiere comerciar con Rusia. Es verdad que también son conscientes de que Ucrania es el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo, eso es cierto. Pero en cualquiera de los casos lo que ellos quieren es vender los tomates y las lechugas y las manzanas a Rusia y lo que hagan los ucranianos les trae sin cuidado, entre otras cosas porque también de Ucrania se ha ido más de la tercera parte de la población desde que gobiernan los nacionalistas, que son gente verdaderamente de cuidado. Y en ese sentido sucede lo mismo con Hispanoamérica. Pero es un gran problema, porque realmente no existe una política exterior propia, no hay una política defensiva de la Unión Europea propia, eso sería muy caro, y a la Unión Europea le viene muy bien que anden por ahí las divisiones norteamericanas, porque les evita determinados gastos que dedican a otras cuestiones, y en segundo lugar, porque aunque exista una Unión Europea, la política exterior de Alemania no necesariamente coincide con la de Francia, con la de Italia o con la de España, ni siquiera en términos de enemigos. Para el sur de Europa el gran problema es el Islam, para la gente del Báltico, pues que los aviones rusos en algún momento crucen su estado aéreo. Y en ese sentido, ese es uno de los talones de Aquiles importantes de una Unión Europea que puede funcionar muy bien comerciando, pero lamentablemente la política exterior no solo es comercio. El segundo gran problema de la Unión Europea es la estructura económica y monetaria que tiene. La Unión Europea tiene una moneda, que es el euro, que en estos momentos vale más que el dólar, lo cual es mentira, es decir, todos sabemos que el dólar vale más que el euro. Pero Estados Unidos, que suele acusar a China de que manipula la moneda para mantenerla baja, no tiene ningún problema en mantener el dólar bajo de cara al euro. Y entonces esa moneda, que es el euro, y que es una moneda fuerte, es una moneda concebida para favorecer fundamentalmente a Alemania. Alemania es un país exportador y la existencia del euro permite que Alemania exporte en una moneda que vale mucho menos de lo que valdría el marco. Si Alemania conservara el marco alemán, con la economía que tiene y la economía exportadora que tiene, el marco tendría un precio que dificultaría sus exportaciones, con lo cual tiene un euro y están absolutamente encantados de la vida, aunque ese euro esté por encima del dólar. Todavía les da mucho terreno para jugar. Eso sí, esto crea unos problemas con las economías del sur,
que van ahogadas con el euro, como es el caso de España, de Portugal, de Italia, de Grecia, no digamos, y explica que haya habido países que, aunque te acepten el euro, no están dentro del euro, como Polonia, o que junto con el euro que te aceptaban mantuvieron la libra esterlina, como es el caso de la Unión Europea. El euro implica una sobrecarga que, si eres Alemania, o eres Dinamarca, o eres Noruega, pues puedes llevar, pues en fin, son gente de orden, y si eres España, Italia, Grecia, Portugal, pues vas absolutamente ahogado. Y esto hace que verdaderamente la tensión sea muy grande. Entre otras cosas porque esos países del sur, que no son especialmente disciplinados en cuestión de gasto, etcétera, etcétera, no pueden devaluar su moneda para salir adelante de la crisis económica. España devaluaba la moneda alegremente durante el periodo de la transición porque existía la peseta, pero no puedes devaluar el euro. Y entonces eso te coloca en una situación difícil. En tercer lugar, y esta es una situación verdaderamente inquietante, existe una diferencia muy marcada entre el norte y el sur. Es decir, esa diferencia entre el norte y el sur del continente americano, a la que yo ahora mismo estoy dedicando una serie de artículos en la página web de este instituto, se da también en Europa, aunque algunos no lo vean tan claro. Y esa diferencia realmente hace que la vida sea muy difícil para los indisciplinados sureños. Porque, por ejemplo, en el caso de España, salvo en la época de Aznar, no ha habido ningún presidente que cumpliera con la normativa europea. ¿Hola? Con la normativa europea en materia económica. Es decir, cuando Felipe González dejó el poder, no cumplíamos ni uno solo de los criterios de convergencia económica con Europa. Aznar consiguió en apenas unas semanas que los cumpliéramos, pero eso pasó a la historia. Es decir, con Rodríguez Zapatero nos desmadramos, con Rajoy nos desmadramos todavía más, y bueno, ahora con Pedro Sánchez ya esto es el desmadre por antonomasia, y eso se repite en el caso de Italia también, de Grecia, etc. Hasta tal punto, la gente del norte, hombre, procura contenerse a la hora de emitir calificativos, pero tiene claro lo que es la gente del sur, que en la época de gobierno de Rajoy, del que hay gente que para mí de manera sorprendente habla bien, en la época del gobierno de Rajoy, la Unión Europea creó un organismo específico para vigilar las cuentas de España, porque eran conscientes de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mentía a la Unión Europea. Y entonces crearon un organismo que se llamaba la AIREF, que era la Autoridad Fiscal Independiente. Claro, ustedes imagínense que aquí en Estados Unidos, de pronto Washington decidiera crear un organismo contable para vigilar las cuentas de Idaho, porque claro, ya sabemos que en Idaho son unos sinvergüenzas y nos falsean las cuentas. O sea, es algo implanteable, eso desafía la imaginación. En el caso de España sí, porque el ministro de Hacienda, por ejemplo, los gastos, para que no se notara el déficit, los pasaba al año siguiente. Como el que tiene una tienda y no quiere que dé la impresión de que la tienda pierde, y entonces todas las facturas las pasas al año siguiente y parece que la tienda tiene ganancias. Esto, que en una persona que tiene una zapatería es una vergüenza, imagínense en una nación de una cierta altura, y la Unión Europea pues creó la AIREF para que persiguiera al ministro, que se dedicó a negarle los papeles a la AIREF y que no tuvo más remedio que ir al Tribunal Supremo para que le diera los papeles el ministro, porque no había quien supiera cuáles eran las cuentas en España. Si comparan esto con el funcionamiento de Gran Bretaña, o de Suecia, o de Alemania, ya se pueden imaginar las tensiones que hay en el seno de la Unión Europea, donde, claro, no puedes decir a esta gente que se comporta de una forma inaceptable, pero todo el mundo sabe que se comportan de una manera inaceptable, y ese es un gran talón de Aquiles. Con un gasto que además va creciendo, y con unos países del sur que últimamente piden que exista un sistema bancario común para que las deudas que ellos tienen las paguen también los que tienen una economía más disciplinada, pues ya se pueden ustedes imaginar que esto buen ambiente no crea, precisamente. El cuarto problema, junto con la ausencia de una política exterior común, junto con una economía y un sistema monetario que fundamentalmente fortalece a Alemania, junto con esa disparidad entre el norte y el sur, fundamentalmente porque en el sur son muy poco serios a la hora de la contabilidad, hay un cuarto gran problema, que es la inmigración masiva procedente de naciones islámicas. Ahora,
Esta es una cuestión que, como todo, en Europa y en Hispanoamérica, es muy fácil echarle la culpa a Estados Unidos. O sea, como ha habido unas guerras en Oriente Medio, en las que ha estado Estados Unidos, pues claro, los líos que organiza Estados Unidos en Oriente Medio tienen como consecuencia que llegue toda esta gente a Europa, y entonces esos líos que organizan los gringos, allí los yanquis, pues los tenemos que pagar los pobres y sufridos europeos. Hay una parte de verdad en el sentido de lo que ha sido la última crisis siria y la crisis de Irak, pero tengo que decir que este es un problema que se ha buscado Europa y en el que ustedes me van a permitir que me detenga algún minuto más, porque me parece interesante para ver hasta qué punto la Unión Europea tiene futuro, o la Unión Europea lo que tiene es un futuro de color hormiga. Permítanme que haga algo de historia en este sentido. En el año 1923, un conde, el conde Ricardo Nicolás von Coudenhove-Kalergi, que era hijo de un noble austrohúngaro, como no es difícil imaginar con ese apellido, y de una japonesa, publica un libro que se llama Pan-Europa, 1923, periodo de entreguerras, donde describe un plan para ir hacia una Unión Europea que se llamaría Pan-Europa, el todo Europa. Esto no pasaba de ser una locura del hijo de un noble austrohúngaro y de una japonesa, si no fuera porque al año siguiente, en 1924, Louis de Rothschild, es decir, el jefe de la rama francesa de los Rothschild, le presenta a Coudenhove-Kalergi a un banquero que se llamaba Max Warburg, que estaba dispuesto a financiar el movimiento Pan-Europa. La familia Warburg tiene una novela tremenda que no se va a escribir nunca y una serie de televisión que nunca era Netflix, porque era una familia judía que daba dinero a Hitler también y al movimiento Pan-Europa, en fin, estaban un poco en todos los caldos que había, y lo cierto es que Max Warburg le ofreció darle a Kalergi 60.000 marcos de oro en los próximos 6 años y además le conectó con otros banqueros como era Paul Warburg o como era Bernard Baruch, ya banqueros que actuaban también al otro lado del Atlántico. En 1924, en ese mismo año, y con el dinero que te da Max Warburg, que no era ninguna tontería, Coudenhove-Kalergi fundó una publicación que se llamaba Pan-Europa, de la que fue el editor y el colaborador principal hasta el año 38, que ya con la Segunda Guerra Mundial en puertas aquello no podía seguir. Lo que escribió Coudenhove-Kalergi en estos años es enormemente interesante. Por ejemplo, en 1926 el movimiento Pan-Europa celebra su primer congreso en Viena. Fueron 2.000 delegados, eligieron a Coudenhove-Kalergi como presidente del Consejo Central, que lo fue hasta que se murió en 1970, y por ejemplo, entre la gente que estaba en el movimiento Pan-Europa, que asistieron a ese primer congreso, había personajes como Albert Einstein o Sigmund Freud. Es decir, tampoco eran 4 locos que se reunían en los cafés de Viena. En 1927 eligen como presidente honorario del movimiento Pan-Europa a Aristide Briand, político francés, masón, que tendría también bastante peso a la hora de ir creando lo que sería la Unión Europea. Ahora, el proyecto Pan-Europa tenía una tesis de orden mundial que era verdaderamente extraordinaria, porque suponía que el mundo tenía que dividirse en 5 zonas. Una zona sería la Unión Europea, aceptando que esa Unión Europea conservaría un control sobre los imperios coloniales de Francia e Italia, que existían entonces. Otra sería la Commonwealth anglófona, que implicaría no solo el Imperio Británico, sino los Estados Unidos, etcétera, etcétera. En tercer lugar estaría Rusia, que está situada entre Europa y Asia. Después estaría la Unión Panasiática, que dejaría el Pacífico en manos de Japón y de China. Esta división de Coudenhove-Kalergi es la que aparece en el 1984 de George Orwell. Si alguno de ustedes ha leído el 1984, que es una novela donde parece que está describiendo el futuro, se habla de esa división del mundo en bloques que periódicamente entran en guerra los unos con los otros y el amigo de ayer es el enemigo de ahora, pero Orwell se inspiró precisamente en la tesis de Coudenhove-Kalergi. En 1925, Coudenhove-Kalergi además describía en un libro que se llamaba Praktischer Idealismus
el idealismo práctico, el futuro que iba a tener Europa. Y implicaba la desaparición de la Europa que se había conocido durante milenios. Y decía lo siguiente: el hombre del futuro será de raza mezclada. Las razas y las clases de hoy desaparecerán de manera gradual gracias al desvanecimiento del espacio, del tiempo y del prejuicio. La raza eurásica negroide del futuro, similar en su apariencia a los antiguos egipcios, reemplazará la diversidad de pueblos con una diversidad de individuos. Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial detuvo las tesis de Coudenhove-Kalergi, pero en 1950, el mismo año de la declaración Schuman, con la que yo hablaba, con la que iniciaba esta exposición, Coudenhove-Kalergi es la primera persona que recibe el premio Carlomagno por defender la idea de una Europa unida. Premio Carlomagno que también tiene el rey Juan Carlos hace muchísimo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Coudenhove-Kalergi se muere en el 70, pero sus tesis no desaparecen. En 1973 y 74, no después de la última guerra de Irak, no después de la guerra de Siria, en 1973 y 74 se establecen las conferencias de Copenhague y París el diálogo euro-árabe. En 1975, la resolución de Estrasburgo, que está formulada dentro de la Asociación Parlamentaria para la Cooperación Euroárabe, señala lo siguiente: debe formularse de ahora en adelante una política a medio y largo plazo mediante el intercambio de tecnología europea por petróleo y por reservas de mano de obra árabe. La declaración señalaba la intención de que los gobiernos europeos dispongan medidas especiales para salvaguardar el libre movimiento de los trabajadores árabes que emigrarán a Europa, así como el respeto a sus derechos fundamentales. Tales derechos deberán ser equivalentes a los de los ciudadanos nacionales. 1975. Mucho antes de la guerra de Siria o de la guerra de Irak, se supone que la población de los países árabes van a venir a Europa y van a tener los mismos derechos que los de los ciudadanos de lo que todavía no era ni Unión Europea. En esa misma resolución de Estrasburgo se señala entre los objetivos la exigencia de posibilitar a los inmigrantes y a sus familias el practicar la vida religiosa y cultural de los árabes, la necesidad de crear por medio de la prensa y demás medios de información un clima favorable a los inmigrantes y sus familias, y la de exaltar a través de la prensa y del mundo académico la contribución dada por la cultura árabe al desarrollo europeo. Cualquiera que conozca algo de la cultura europea, más allá de la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, la verdad es que la contribución de los árabes al desarrollo europeo está por ver. La cosa iba a ser peor, porque fíjense cómo acaba la resolución. Junto al inalienable derecho a practicar su religión y mantener estrechos vínculos con sus países de origen, los inmigrantes tendrán también el de exportar a Europa su cultura, es decir, el derecho de propagarla y difundirla. 1975. En 1983, de nuevo antes de la guerra de Irak y la crisis de Siria, etcétera, etcétera, en el Simposio para el Diálogo Europeo-Árabe que se celebra en Hamburgo se señala lo siguiente: los derechos de los inmigrados musulmanes tienen que ser iguales a los de los ciudadanos que los acogen. Y se incluye entre los objetivos que se editen y creen periódicos, emisoras radiofónicas y de televisión en árabe y se pidan medidas para incrementar su presencia en sindicatos, ayuntamientos y universidades. 1983. 1991. No hemos llegado ni a la guerra de Siria ni a la guerra última de Irak. En el curso de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea, en un simposio que se tituló La contribución de la civilización islámica a la cultura europea, se afirma lo siguiente: la Ilustración tiene su origen en el Islam. El Islam es una de las más extraordinarias fuerzas políticas y morales del mundo de hoy. Yo me imagino que los ilustrados franceses como Voltaire, Diderot, etcétera, que no tenían precisamente una visión meliflua ni favorable del Islam, empezaron a bailar salsa en sus tumbas si les llegó
sonidos de lo que era la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea. Esa misma Asamblea del año 91 formula la orden de que se retiren los textos escolares en los que no se resalte la participación del Islam en la cultura europea, que se establezcan cátedras en las facultades de Derecho, Filosofía, Teología e Historia para el estudio del Corán. Estas tesis se convirtieron además en la recomendación 1162 de la Unión Europea sobre la contribución de la civilización islámica a la cultura europea. 2003. Nos acercamos, pero todavía no estaba la guerra de Siria. En el curso de la sexta conferencia ministerial Euromed para reforzar y avanzar en la asociación, se señala entre las finalidades de esa inmigración islámica que exista una libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas. En otras palabras, la inmigración islámica se va a mover por la Unión Europea igual que la de cualquier nación que sean Estados miembros. En el 2004, de nuevo no había tiros en Siria todavía, se creó la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea compuesta por 120 miembros de países de la Unión Europea y un número igual de representantes de los parlamentos de los países islámicos. Todas estas concesiones, tengo que decirles, que han sido realizadas por el Parlamento Europeo sin que se hayan enterado, por regla general, los ciudadanos de las distintas naciones europeas y sin que los políticos europeos hayan tomado la molestia de informarles. Luego sí, luego efectivamente ha habido guerras en Libia, en Irak y en Siria y ha seguido viniendo gente, pero esto es algo que venía planeándose de manera muy clara, incluso con instrumentos legales desde hace muchas décadas. Concluyendo, lo cual quiere decir que voy a tardar como 3 o 4 minutos en acabar y supongo que esto va a ser un alivio. El proceso de construcción de Europa, que en realidad se inició tras la Primera Guerra Mundial, pero que empieza a funcionar a una velocidad mayor desde 1950, ha tenido resultados que yo creo que solo se pueden describir como muy positivos. Por ejemplo, no ha habido una nueva guerra mundial en Europa. Ha habido, lamentablemente, las guerras de los Balcanes, que han sido terribles, que nadie se quiere acordar de ellas, pero no ha habido una nueva guerra mundial. Segundo, las fronteras económicas han desaparecido prácticamente de toda Europa, lo cual ha sido magnífico para el comercio. Tercero, hay unos tribunales de justicia que se dedican a enmendar los errores, por no decir las corrupciones, de los tribunales nacionales, lo cual es fantástico. Cuarto, se ha universalizado una tabla de derechos humanos que es envidiable. Y quinto, hay una moneda común y fuerte. Yo creo que todos esos aspectos son muy positivos y no se puede negar. Incluso el estado de bienestar europeo, con toda la diferencia que puede haber entre Grecia y Suecia, es extraordinario. Y en estos momentos no tiene parangón. En algunos casos, muy extraordinario. Lo está destruyendo la inmigración islámica masiva, por ejemplo en el caso de Suecia o de Dinamarca, pero mientras ha durado ha sido magnífico. Ahora, no todos los aspectos relacionados con la Unión Europea pueden ser contemplados bajo esa misma luz positiva. De entrada, la Unión Europea va hacia una disolución cultural y nacional. Y la finalidad no es tanto la salvación de Europa convertida en una Europa unida, como en un momento determinado en estas tierras, pues Georgia y las dos Carolinas y Delaware decidieron dejar de ser una serie de colonias independientes y fundirse en una nación con un ordenamiento federal, sino que es, en este sentido, una mutación de carácter cultural e incluso racial. Esto no es que lo diga yo porque tengo algún tipo de neurosis racista, es que esto aparece en los textos de manera muy clara. Y en ese sentido, la verdad es que el movimiento paneuropeo que va avanzando en el periodo entre guerras y que efectivamente muchos reciben como algo maravilloso, porque además yo recuerdo en el caso de España, bueno, pues España o las naciones que salieron de las dictaduras comunistas del este de Europa pensaban que lo que entonces era el mercado común europeo era una meta paradisíaca que iba a solucionar todos los problemas. No ha sido así, pero se veía así, era una visión muy esperanzada, muy ingenua y hoy sabemos que además falsa. Lo cierto es que al mismo tiempo Europa tiene graves problemas. Tiene la pérdida de la soberanía económica,
no siempre beneficiando a los estados, tiene la ausencia de control en la circulación de extranjeros o la sumisión de políticas como las relativas a los musulmanes no europeos que llegan por millones a Europa, no de manera casual, sino de manera organizada desde hace décadas. Y en este sentido, ahí se explica perfectamente el Brexit británico, con el cual se puede estar o no de acuerdo, pero que la mayoría de la población británica ha visto esos peligros y ha decidido salvarse, es indudable. La Unión Europea, y esto yo creo que es el elemento más inquietante de su futuro y puede implicar un cambio tremendo, la Unión Europea puede estar contribuyendo, quizá de forma decisiva, a acabar con las culturas y las identidades europeas, para sustituirlas por una masa nueva de origen extraeuropeo que efectivamente desaparezca. Y si en el año 1900 el 100% de la población europea era europea, la población europea en las próximas décadas va a ser minoritaria en distintos países, y además con una cultura que no es la europea, ni tiene los valores europeos, ni cosa por el estilo. Quizá para un mestizo, como el conde Coudenhove-Kalergi, pues ese fin era deseable, era la desaparición de una raza que no le gustaba, de una cultura en la que se sentía incómodo, etcétera, etcétera. Pero no dejaría de ser una gran ironía que la Europa unida al final fuera el paso previo a la desaparición de Europa. El paso previo a la desaparición de Europa, y es que, a fin de cuentas, como señaló un gran poeta español, ni el mañana ni el ayer están escritos. Muchas gracias.